Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y del brillo de Hollywood, la posible complicidad eterna entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien, hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos y lo que especulamos sobre esta pareja que ha conquistado corazones. Si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el drama romántico que traspasa la pantalla, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que les apasione, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a darle caña a este tema. La verdad es que desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos Senkalkam, o Love is in the air como se conoce en muchos lugares, la química entre ellos fue palpable. No solo en la ficción, sino que esa chispa traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo. Y cuando digo comentadas me refiero a que cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada hasta el último detalle por millones de fans alrededor del globo. ¿Eran solo compañeros de set con una amistad increíble, o había algo más? La duda persistió durante mucho tiempo, alimentada por esa conexión tan genuina que mostraban. Y luego, ¡boom!, confirmaron su relación. El mundo de los fans enloqueció. Ver cómo dos personas que parecían tan compatibles en la pantalla, también lo eran en la vida real, era algo casi mágico. Y es que pensemos un poco, ¿qué hace que una relación de pareja funcione, especialmente cuando ambos están bajo el constante escrutinio de las cámaras y las redes sociales? Para mí, y creo que para muchos de ustedes, la clave está en la complicidad. La capacidad de entenderse sin palabras, de apoyarse mutuamente en los buenos y malos momentos, de compartir risas y confidencias, y sobre todo, de ser el refugio del otro en un mundo que a veces puede ser bastante salvaje. Y si hablamos de Hande y Kerem, la complicidad parecía ser su superpoder secreto. Recordemos esos momentos icónicos. Las entrevistas conjuntas donde se robaban miradas cómplices, se reían de las mismas bromas, y se defendían el uno al otro ante preguntas un poco incómodas. Veíamos esa facilidad para hablar, esa comodidad que solo se logra cuando hay una conexión profunda. Y no solo hablo de la época de Senkalkam. Incluso después de que la serie terminó, su relación siguió floreciendo, y eso nos daba a los fans esa esperanza de que estábamos presenciando algo especial, algo que iba más allá de un romance pasajero. Piensen en los viajes que compartieron. Los destinos exóticos, las fotos en la playa, los momentos íntimos que de vez en cuando nos regalaban en redes sociales. No eran poses forzadas, se veía autenticidad. Se veía que disfrutaban de la compañía del otro, que se complementaban. Hande con su elegancia y su sonrisa deslumbrante y Kerem, con ese carisma arrollador y esa mirada intensa. Juntos creaban una energía que era difícil de ignorar. Y esa energía, esa conexión, es lo que muchos interpretamos como una base sólida para una relación duradera. Pero, ¿qué pasó? Porque como bien saben, la vida y las relaciones a veces toman giros inesperados. Y tras un tiempo de estar juntos y de inspirar a muchísimas personas, anunciaron su separación. Y para ser honestos, esa noticia fue un golpe para muchos de nosotros. Fue como si una luz se apagara un poco. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué salió mal? ¿Por qué una pareja que parecía tan perfecta terminó separándose? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero una especulación informada, basada en lo que observamos y en lo que entendemos de las relaciones humanas. Quizás la presión mediática fue demasiado. Cuando eres una figura pública de esa magnitud, cada paso que das es analizado, juzgado, y a veces hasta distorsionado. Imaginen tener que vivir su relación bajo ese microscopio constante. Puede ser agotador, ¿no creen? O quizás simplemente las circunstancias de la vida los llevaron por caminos diferentes. A veces dos personas se quieren mucho, se respetan profundamente, pero sus metas personales, sus proyectos de carrera, o simplemente la evolución individual, los lleva a tomar rumbos distintos. Y eso, aunque duela, también es válido. No todas las historias de amor tienen que terminar en felices para siempre en el sentido más tradicional. A veces el para siempre se manifiesta de otras maneras.
Y aquí quiero hablarles de un concepto que me parece fascinante, la complicidad para siempre. ¿Qué significa realmente? Para mí, no necesariamente significa seguir siendo pareja romántica. Puede significar ser amigos de por vida, compañeros en la industria que se apoyan y se respetan, o incluso convertirse en inspiración para otros. Y creo que en el caso de Hande y Kerem, esa complicidad, esa conexión, podría haber evolucionado, pero no necesariamente desaparecido. Pensemos en la posibilidad de que a pesar de su separación, ambos guarden un cariño y un respeto muy profundo el uno por el otro. Es probable que hayan aprendido mucho juntos, que se hayan apoyado en momentos cruciales de sus carreras y vidas personales. Y esas experiencias compartidas, esos lazos forjados, no se borran de la noche a la mañana. La complicidad para siempre podría ser esa marca imborrable de una conexión genuina que trasciende las etiquetas y las etapas de la vida. Además, no olvidemos que ambos son profesionales increíbles. Han seguido trabajando, triunfando en sus respectivas carreras, y a menudo, cuando vemos entrevistas o apariciones suyas por separado, siguen mostrando esa madurez y ese respeto que caracterizaba su relación. No hay rencores evidentes, no hay dramas públicos descontrolados. Y eso en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general, es un signo de madurez y de un vínculo que a pesar de todo, sigue siendo importante. Entonces, Hande Erçel y Kerem Bürsin ¿son cómplices para siempre? Mi opinión es un rotundo sí, pero no en el sentido romántico que quizás muchos esperábamos. Creo que la complicidad que mostraron como pareja fue tan fuerte y tan real que evolucionó hacia otra forma de conexión. Una complicidad de respeto mutuo, de admiración profesional y quizás, de una amistad profunda que prevalece. Y esa, para mí, es una forma de para siempre muy valiosa. Han sido dos personas que se han visto crecer, que se han apoyado en sus sueños, y que han compartido una etapa muy importante de sus vidas. Esa huella queda, y esa complicidad se manifiesta en la forma en que se tratan, en el respeto que se tienen, y en la forma en que siguen siendo figuras inspiradoras para millones de personas. La pantalla nos mostró el inicio de una historia, y la vida real nos mostró la evolución de esa conexión. Y esa evolución, aunque no sea la que esperábamos, también tiene su propia belleza y su propio significado de para siempre. Para mí la complicidad para siempre se trata de reconocer el valor de las personas que han marcado tu vida, de valorar las lecciones aprendidas y de mantener un hilo conductor de respeto y admiración, sin importar las circunstancias. Y creo firmemente que Hande y Kerem encajan en esa definición. Han demostrado ser dos almas brillantes que, aunque sus caminos se hayan separado en el ámbito romántico, siguen teniendo una conexión especial, una complicidad que perdurará en el tiempo. Y eso, sinceramente, es algo digno de celebrar. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que cautivó a millones de fans en Senkalkapm, y que traspasó la pantalla. Hemos analizado qué hace que una relación sea fuerte, y cómo la complicidad juega un papel fundamental. También hemos reflexionado sobre su separación, las posibles razones, y sobre todo, hemos profundizado en el concepto de complicidad para siempre, entendiendo que no siempre significa una relación romántica, sino un vínculo de respeto, admiración y apoyo mutuo que puede perdurar. Y mi conclusión es que aunque ya no sean pareja, la complicidad entre Hande y Kerem ha evolucionado hacia una forma duradera de respeto y admiración, una conexión que sin duda es para siempre. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen sus propias opiniones y sentimientos sobre Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que su complicidad es para siempre? ¿Qué significa para ustedes la complicidad en una relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos a todos y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, entretenido o informativo, no se olviden de darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro canal. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Dando clic al botón de suscribirse y activando la campanita, se asegurarán de recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!